Bueno, para terminar esta ronda de exposiciones, ahora tenemos la presentación de Fernando Carrión, el coeditor de la revista. Él es arquitecto y urbanista, ha escrito 14 libros, editado 22, ha escrito más de 200 artículos. Sus trabajos han sido traducidos al portugués, inglés, alemán, italiano y francés. Es profesor investigador de la Flaxo y profesor itinerante de varias universidades de la región de Sudamérica y de los Estados Unidos. Y fue concejal del municipio de Quito. Fernando. Bien, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los que se encuentran aquí en la sala. Parto con un punto en común con Carlos Marx y también con una diferencia. El punto en común va en la línea de la poligamia que él decía. A un entrenador inglés del Liverpool, parafraseándole a él, le preguntaron cuál es el mejor equipo que existe en Inglaterra. En el caso mío, si a mí me preguntarían, sería la Liga. Y le preguntaron cuál es el segundo equipo. Y entonces yo diría, igual que Bill Shankly, la reserva de la Liga. Entonces yo soy polígamo también como Virgilio, pero en ese sentido. Y la diferencia está en respecto de la crisis. Yo sí creo que hay una crisis. Carlos Marx es economista, yo soy solo arquitecto, pero la crisis es un momento excepcional dentro de la lógica del funcionamiento de un marco específico, como puede ser la economía, como puede ser la política, etc. Y entonces yo creo que sí está el fútbol ecuatoriano a partir del 2013 viviendo una crisis que no solo es económica, sino que tiene varios ángulos específicos. Este principios de siglo para el fútbol ecuatoriano ha sido altamente luminoso. Hemos tenido en el 2002 una clasificación al Mundial, en el 2006 una segunda clasificación y la tercera en el 2014 para el Brasil. Eso en el campo de las selecciones. Pero si nosotros vemos lo obtenido por la Liga Deportiva Universitaria, que es francamente impresionante, llegamos a ser vicecampeones del mundo. Solo el Manchester, con un gol de Beckham precisamente, nos impidió ser campeones del mundo. Pero hemos sido campeones de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, de la Recopa, y todo eso en un lapso de 3-4 años. Resultados francamente impresionantes. En otras palabras, este inicio de siglo del fútbol ecuatoriano ha sido luminoso. Paralelamente con esto, de datos que he tenido la posibilidad de recabar, si nosotros hacemos una comparación de la economía ecuatoriana con la economía del fútbol ecuatoriano, nos vamos a dar cuenta exactamente lo que Carlos Marx nos decía. La tasa de crecimiento del país en estos últimos 4 o 5 años está alrededor de 4.8%, que es una tasa relativamente alta. Pero ¿qué es lo que pasa? En el fútbol es casi el doble de esto. En otras palabras, los ingresos que ha tenido el fútbol en el Ecuador han sido mucho más altos que los ingresos medidos por el Producto Interno Bruto del país. ¿Esto qué nos dice? Que la crisis que vive el fútbol ecuatoriano no es una crisis de ingresos. Es absolutamente claro. Sin embargo, a partir del 2013, creo que hay 4 expresiones y 4 causas que nos permiten avisorar y mirar la configuración de esta crisis del fútbol. En primer lugar, sin duda, está lo económico. En segundo lugar, la institucionalidad que produce el fútbol. La tercera, que también Carlos Marx lo señaló, la violencia. Y la cuarta, me parece que la crisis ya les llegó al fútbol. Estos 4 puntos quiero tratarlos. En primer lugar, la crisis económica. Aquí yo le califico la crisis económica con una definición de populismo financiero futbolístico. Hay una frase maravillosa de Washington Cataldi, que fue presidente de Peñarol, una de las épocas gloriosas, que en una campaña electoral para llegar a la presidencia
y lo que decía es que nunca un hincha celebra el superávit financiero de un club. Bueno, ¿quién puede discutirlo eso? Nadie. Pero ahí está la base del populismo financiero del fútbol. ¿Por qué? Porque lo que se busca es no tener equilibrios presupuestarios, sino satisfacer al hincha, que la única forma de satisfacer al hincha es dándole éxito. Hoy día el éxito del fútbol no es jugar bonito, sino ganar. Y si no se gana, pues vienen los problemas de todo tipo. Este populismo financiero del fútbol se caracteriza, entre otras cosas, presupuestos desequilibrados. Y aquí, de lo que hemos estado viendo en el tiempo, y en el Ecuador y en el resto de países de América Latina, esta es una característica casi estructural del fútbol del Ecuador, de América Latina e incluso del mundo. De acuerdo al diario El Comercio, de unas cifras que distan mucho, Carlos Marx, de la que tú presentaste, el diario El Comercio señala que alrededor de 60 millones de dólares es el presupuesto de los clubes, de los 12 clubes de primera categoría A en este año, en el 2013, que probablemente va a terminar con una cantidad superior, pero 60 millones de dólares. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Que el 85% de ese presupuesto representan las deudas. En otras palabras, que hay, y eso sí los cuadros que nos enseñó Carlos Marx, evidentemente que se ve claramente. El 85% de, de estos 60 millones de dólares son deudas. Pero uno podría decir, bueno, son deudas a la manera de inversión, pero en ningún caso son inversiones. ¿Dónde están esas deudas? ¿O qué es lo que más llama la atención de ese 85% de las deudas? Es la composición de las deudas. Por ejemplo, no se paga a los futbolistas. Todos los clubes, con excepción creo que de uno, que es el Independiente, han caído durante este año en el no pago a los futbolistas. En unos casos 6 meses, 7 meses, en otros 15 días. Pero todos los clubes, con excepción del Independiente, han caído en esa situación. Y entonces, ¿qué es lo que significa este 65%? Que son deudas que tienen que buscar un financiamiento para poder sobrevivir. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Muchos de los clubes van a la banca formal a pedir recursos económicos. Y así ha estado funcionando. Pero como los clubes están viviendo una descapitalización, una pérdida de patrimonio, llega un momento determinado que no tienen ninguna garantía para obtener un crédito financiero del sistema formal. Y entonces lo más grave es que están llegando a la usura. Están llegando a los prestamistas que exigen unos ingresos, más bien dicho, exigen unas condiciones que son realmente leoninas. Les pongo un ejemplo sin decir ni el club ni qué es lo que ocurrió. Un club de Quito entregó a 2 empresarios, al uno un empresario deportivo y al otro un empresario de armas, les entregaron 3 futbolistas. Estos 3 futbolistas fueron vendidos a otro club. Estos 3 futbolistas fueron la garantía para obtener un crédito de $700,000 para poder pagar a sus jugadores. ¿Qué es lo que ocurrió? Obviamente la tasa de interés fue tan alto que no podían pagar y no tenían tampoco patrimonio para pagar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Estas 2 personas vendieron estos 3 jugadores en $1,200,000 a otro equipo, con lo cual no solo que ganaron intereses, sino que esa garantía les permitió ganar en el simple paso de 2 meses $500,000. En usura, en el sistema de la usura. Pero también, ¿qué es lo que está pasando con las deudas? Lo que ocurre hoy día es que un equipo, les puedo poner el caso de mi equipo, la Liga Deportiva Universitaria, compró el año pasado 18 o 19 futbolistas. La mayoría de ellos en el mercado interno. ¿Eso qué significa? Que compró a otros equipos. Si la liga no tiene recursos para pagar a esos otros equipos, empieza el efecto dominó. La crisis de un equipo puede terminar arrastrando al conjunto de los equipos, que de hecho eso ya está ocurriendo. Si la liga fueron 18 jugadores,
el Nacional fueron 12, el Barcelona 9, el Deportivo Quito fueron 11, etcétera. Ustedes tienen ahí un sistema complejo que el rato que eso estalle, como me parece que ya está estallando, vamos a tener una crisis generalizada de todos los equipos y obviamente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como no hay recursos ni siquiera para tizar la cancha de entrenamientos, no se tiene ni siquiera para la cal, no se tiene para pagarle al muchacho para que marque la cancha, mucho menos se tiene para las divisiones inferiores. Nosotros estamos viendo exclusivamente lo que se ve, que es el campeonato de primera que se juega en los estadios. Pero ustedes vayan a ver lo que está ocurriendo. Están despidiendo entrenadores de categorías formativas, están despidiendo futbolistas porque no tienen capacidad de pagarles 300, 500 dólares a los muchachos o no tienen capacidad de darles agua en los entrenamientos. Y entonces se está produciendo un gran desangre del futuro del fútbol ecuatoriano porque no hay inversión en las categorías inferiores. Pero no solo esto, sino que como no se les paga a los futbolistas extranjeros, a los entrenadores extranjeros, ellos están recurriendo a sistemas de procesamiento de estos conflictos y a la vez lo que genera esto son problemas de seguridad jurídica, por ejemplo. O sea, ¿cómo me voy a ir al Ecuador si pasa ta? ¿Cómo me voy a ir al Ecuador si no me van a pagar? Y si no me pagan, cuando yo reclamo ante la federación, ante el club, etcétera, tampoco me pagan, ¿yo para qué me voy a ir al Ecuador? Si ustedes ven el nivel de los futbolistas extranjeros que están llegando, pues no es de lo mejor que nosotros teníamos, por lo menos comparativamente con el año pasado y así sucesivamente. Este populismo financiero también está anclado en un dirigente que es fundamentalmente hincha. No es una persona que se ha formado para administrar un club en un contexto de la sociedad del conocimiento y de la globalización del mercado del fútbol. Por eso es que nuestros dirigentes no tienen una visión estratégica. Por eso es que los dirigentes nuestros no tienen una visión más allá de armar el equipo de la manera que sea hasta fin de año. Y entonces el hincha reacciona mucho más con la pasión que con la razón. Y eso es lo que está ocurriendo con los presupuestos que estamos armando. No hay un solo club que tenga transparencia. La Federación Ecuatoriana no tiene transparencia. Uno de los grandes problemas que tenemos para la reflexión de la crisis, y esto va contra los equipos y contra el fútbol ecuatoriano, es que no tenemos información. Que no hay transparencia para hacer análisis, para comprender qué es lo que está pasando. Para que ustedes vean, nuestros clubes no tienen un plan estratégico, no tienen un balance de ingresos-egresos, no tienen un balance respecto al patrimonio, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos como salida o qué es lo que se ha planteado como una salida? Yo diría básicamente dos cosas. La una es recurrir nuevamente al subsidio estatal. Y esto no es un caso excepcional, el caso ecuatoriano, pongamos el caso argentino. Hace 2 años se estatizó el servicio de la transmisión de televisión de los partidos de fútbol. Se entregaban 700 millones de dólares para 3 años y para, creo que son 18 equipos del fútbol argentino. Hoy día, y ustedes pueden ver esto en la revista, la crisis del fútbol argentino y de los clubes argentinos es mucho más grande porque hoy día han tenido mucho más recursos, mucho más ingresos de los que tenían antes. En otras palabras, conforme más ingresos tienen, con la misma estructura institucional que están operando, con el mismo tipo de dirigentes que tenemos, lo que hace es reproducir geométricamente las deudas y la crisis económica. Entonces se recurre al subsidio. Y aquí viene una paradoja, que esta es una idea más de Pablo Samaniego. Es una paradoja porque ¿qué es lo que ocurre? La FIFA impide que el sector público intervenga en el fútbol. Pero el rato que hay una crisis económica, la misma FIFA, la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol, le pide al Estado la intervención. Es una paradoja. Y aquí viene un problema grave que tiene este rato el Ecuador, el fútbol ecuatoriano, que es la relación de los clubes con su federación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el presidente? Mi federación es boyante, los clubes están en crisis, cierto. ¿Pero por qué?
La Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene una estructura de ingresos impresionante. Solo en los partidos de las eliminatorias obtuvo 8,5 millones de dólares de ingresos. Solo en taquilla. A eso hay que sumarle los derechos de transmisión de esos partidos, los derechos de la televisión que luego se reparte a la manera del canal de fútbol para todos los clubes. Luego están los ingresos por sponsors, por auspicios, como el caso de una empresa de cerveza, como un operador de telefonía y así sucesivamente. No sabemos cuál es el presupuesto. Y no sabemos también, Carlos Marx, cuánto tributa la federación. Porque hasta ahora, de la información que yo he visto públicamente, es básicamente la tributación de los clubes, pero me parece que sería muy interesante también ver los de la federación. Entonces, si esa es la estructura de la federación de ingresos, la estructura de ingresos de la federación, la estructura de egresos, a diferencia de los clubes tienen que realizar los contratos por los derechos deportivos de los futbolistas, cosa que no hace la federación. Los clubes tienen que pagar los honorarios de los jugadores. Los clubes tienen que pagar los premios de los jugadores. ¿Qué es lo que hace la federación? Trae a los futbolistas de los distintos clubes, no les paga sueldos, les paga viáticos y les paga premios. Pero para que vean, los premios de la clasificación al Mundial de Brasil en el 2014 son premios que van a ser pagados por la FIFA, no por la federación. La FIFA le va a entregar entre 10 y 12 millones de dólares, porque tampoco la FIFA es una institución muy transparente que se diga, pero se ha dicho que son entre 10 y 12 millones de dólares. Y entonces, ¿cuáles son los egresos de la federación? Lo que sí se ve claramente es que hay una diferencia abismal entre el club y la federación. Entonces, aquí me parece que hay que ver cuál es la relación de los clubes con sus asociaciones, con sus federaciones, pero también con las confederaciones regionales, como el caso de la Conmebol. Hace 3 meses ya hubo una reunión en San Pablo donde estuvieron Maradona, estuvo Chilavert, estuvo Francescoles y otros futbolistas y algunos clubes reclamando justamente transparencia porque la información que ellos lograron captar mostraba que 60 millones de dólares, 65 millones de dólares, no recuerdo exactamente la cantidad, no habían sido transferidos y no se sabía dónde estaban. Cantidades tan grandes como esa. Entonces, creo que hay efectivamente una crisis económica producto de este populismo financiero. En segundo lugar, hay una crisis por el marco institucional. Y aquí hay 2 formas de los marcos institucionales de los clubes. El uno es el club que contrata. Probablemente este club que contrata Carlos Marx es el que más tributa. ¿Por qué? Porque él es el que contrata al futbolista y es el que le paga a los futbolistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Este modelo está cayendo en desuso porque tiene una presión económica de cada vez tener la necesidad de más recursos económicos y una presión del hincha por tener campeonatos. Por eso se está cayendo en un segundo modelo que yo creo que es el dominante hoy día en el Ecuador, que es lo que yo llamo el club pretexto o el supermercado, el funcionamiento del club como un supermercado. ¿Y por qué digo esto? Porque detrás del club pretexto lo que tenemos es un conjunto de fideicomisos, un conjunto de grupos empresariales, empresarios deportivos, que son los que están atrás obteniendo unas ingentes cantidades económicas de recursos económicos. Hay un club que tiene 4 fideicomisos, hay un club que tiene un solo fideicomiso. Y entonces, obviamente, el club que no tiene fideicomisos y que contrata directamente probablemente es el que más está tributando, porque esta lógica del fideicomiso hace de que prácticamente no tenga que pagar impuestos. Y con un hecho adicional, algunos de estos fideicomisos están haciendo contratos con sus futbolistas, unos dentro del territorio ecuatoriano porque tienen que ser registrados en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y otros en fideicomisos, principalmente en Miami y en segundo lugar en Panamá. Y entonces, no solo que por ahí se está drenando plata que le pertenece al Estado ecuatoriano, sino que es plata que ni siquiera está llegando al fútbol ecuatoriano. ¿Qué es lo que ocurre con este modelo del club pretexto de este supermercado? Que lo que ocurre es que se está descapitalizando el club. ¿Por qué? Porque el jugador ya no es
del club, sino es del fideicomiso, es del grupo empresarial. Pero lo paradójico es que el club lo valoriza. ¿Por qué? Porque juega el campeonato local. ¿Por qué? Porque juega la Copa Libertadores de América. Y entonces el club termina valorizando al futbolista y ese sobrevalor, ese plusvalor, no lo obtiene el club, sino lo obtiene el fideicomiso o le tiene el grupo empresarial. Con un problema adicional, el club es depositario de los derechos legales, por eso es la cantidad de juicios que terminan teniendo los clubes y no los fideicomisos y no los grupos empresariales. Entonces, una institucionalidad tan débil como esta, obviamente que tiene problemas. En tercer lugar, que sería otro elemento fundamental de la crisis, es la violencia. Desde el 2007 para acá han habido 8 homicidios ya, y van en crecimiento. El último año fueron 2 homicidios, los años anteriores fueron 1, 1, 1. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una violencia que es centrífuga, es decir, que sale del fútbol a la sociedad, que se expresa en la violencia de la cancha, que de alguna manera es procesada a través de las 17 reglas, a través del arbitraje, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando el arbitraje es malo, lo que tenemos es lo que ocurrió en Pilagüín-Pío, que nadie se ha puesto a reflexionar eso. El arbitraje ecuatoriano es muy malo, que genera violencia. Pero no solo que genera violencia, sino que genera un estilo de jugar al fútbol ecuatoriano que es muy lento y que además de lento, es muy cortado el fútbol. Si ustedes comparan estadísticamente la cantidad de veces que para un partido de fútbol un árbitro aquí en el Ecuador y otro en Argentina, no tienen nada que ver. Y entonces el fútbol en la cancha, la violencia en la cancha, de alguna manera está procesada. La violencia en las gradas también está procesada, con medidas como, por ejemplo, la definición de espacios para unos, los espacios para los otros, la hora de salida del uno, la hora de salida a los otros, el desarrollo de la tecnología a través de las cámaras de video que más o menos casi todos los estadios tienen. Hoy día la mayor cantidad de hechos de violencia no se producen en los estadios, sino se producen en los bordes de los estadios. Ahí es donde se están produciendo la mayor cantidad de hechos de violencia. Entonces, si la una es centrífuga, es decir, que va del fútbol a la sociedad, hay la otra que es centrípeta, que es la que viene de la sociedad al fútbol. Y entonces ahí tenemos racismo. Yo he escuchado a un alto dirigente del fútbol ecuatoriano decir que hay que blanquear la selección, que fue justamente en el momento en que no clasificó en las anteriores eliminatorias. Pero ahí está, por ejemplo, el tema de las edades, cómo se cambian las edades. Está el tema del cambio de nombres, está la problemática del coyoterismo, está la problemática del narcotráfico, etcétera, etcétera. Frente a estos hechos de violencia, lo que tenemos son algunas políticas que se han planteado en el país que son principalmente reactivas. Por ejemplo, 4 casos específicos. Cuando muere el muchacho Cedeño en el estadio de Barcelona por una bengala, se hacen las investigaciones y se descubre que esa bengala había entrado el día anterior. ¿Qué significaba eso? Que la dirigencia y los administradores del estadio habían permitido que ingrese la bengala. ¿Cuál era la política? Prohibir las bengalas. Pues uno separaba la fosa y entonces en la parte de abajo los hinchas se estaban agrediendo de una manera increíble, hinchas del Quito e hinchas de la Liga. ¿Cuál fue la salida del gobierno? Retirar la policía del interior de los estadios. Nada que ver. Y el último caso, juega el Barcelona con el Independiente del Valle en el estadio de Sangolquí. Ese estadio tiene una capacidad para 7.000 personas. Nosotros sabemos lo que es la hinchada del Barcelona en términos de cantidad. Es la segunda hinchada en Quito después de la Liga. Obviamente aquí iba a pasar esto. ¿Qué es lo que ocurre? Mandan una dotación policial muy pequeña. El estadio no da abasto y una cantidad de hinchas no pueden entrar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Salen a asolar Sangolquí. ¿Cuál es la medida que se plantea en este caso? Que a los estadios no deben entrar ni banderas ni bombos. No sé qué tenga que ver eso con lo otro. Y aquí, en vez de tener una política reactiva, lo que hay que tener es una política proactiva. Y me parece que el modelo inglés tiene muchas cosas importantes, a pesar de que hay diferencias. Por ejemplo, el hecho de que los clubes en Inglaterra sean sociedades anónimas. Eso establece una gran diferencia.
¿Por qué? Porque las sociedades por acciones tienen que obtener utilidades. En el caso de los clubes, de los clubes aquí en el Ecuador, no obtienen utilidades. Entonces, por lo tanto, es una actividad privada que deberían presupuestar, por ejemplo, la policía privada que ellos deberían tener. O que el municipio establezca las medidas correspondientes en términos de seguridad. Pero me parece que en estos días, justamente el día de ayer, con la presencia de uno de los miembros de la seguridad en los estadios ingleses, se sigue machacando con eso y me parece que algo va a salir. Aquí lo que queda claro es que las inversiones que se hacen en seguridad terminan siendo rentables a mediano plazo. De la experiencia, porque tuvimos aquí una reunión justamente con 2 ingleses que llegaron a principios de año, se vio claramente que las hinchadas se van alejando por la violencia, pero el momento que se empieza a tener seguridad regresan. Y no solo que eso, sino que las inversiones de seguridad tienden a caer. En un partido clásico en cualquiera de las ciudades inglesas, hablemos del Manchester City con el United, por ejemplo, en Manchester, al principio llevaban 1.000, 2.000, 3.000 policías. Hoy día, según la información de este personaje que está aquí, ya nos llevan más allá de 150 policías. Es decir, los costos bajan. Y en cuarto lugar, la manifestación de la crisis creo que les llegó al fútbol. Si ustedes analizan un poco en profundidad lo de la selección, obviamente clasificamos. ¿Pero por qué clasificamos? Básicamente por 2 cosas. Porque la selección había hecho un ahorro de puntos hasta el 2013. En el 2013 le fue bastante mal a la selección, no solo en los partidos eliminatorios, sino en los amistosos. Y porque jugamos de local. Entonces, ¿qué es lo que nos salvó? Este ahorro que habíamos hecho antes y la localía. ¿Y por qué la localía? Porque terminamos invictos y solo un partido no lo ganamos, que fue contra Argentina, que empatamos. La selección tiene muchos problemas. Para los que saben algo de fútbol pueden darse cuenta de lo que significa la defensa y lo que significa la delantera. Vamos a ver en el escenario de Brasil qué es lo que puede pasar con esto, sobre todo teniendo en cuenta que la defensa es del Barcelona y que el Barcelona es uno de los equipos que mayor crisis económica tiene, que se estima en más de 21 millones de dólares la deuda de ellos. Entonces, yo creo que les llegó a la selección. Pero no solo que les llegó a la selección, sino que les llegó a los clubes. Y entonces, si ustedes ven la última participación de Barcelona, Emelec, Deportivo Quito y Liga de Loja en la Sudamericana, fue francamente desastrosa. El Barcelona, campeón actual del fútbol, no llegó a pasar la primera fase. El Emelec perdió 7-2 en el cómputo de los 2 partidos, 7-2, el mejor equipo y el más estable de este año. Y entonces no nos ha ido bien en lo internacional. Y lo paradójico y muy interesante es lo que está pasando en el torneo nacional. Aquí me da la impresión que por primera vez hay una correspondencia exacta entre el manejo económico del fútbol y el fútbol propiamente dicho. Los mejores equipos de este rato son, bueno, siempre me equivoco, pero el Emelec, me costó, el Emelec, la Católica y el Independiente. Si ustedes se ponen a ver, son los 3 equipos que están en mejores condiciones económicas. El caso del Emelec, gracias al subsidio estatal. En el caso del Independiente, por este manejo que están haciendo y porque la ventaja que tiene el Independiente es que no tiene presión de la hinchada como el caso de la Católica, y entonces pueden dedicarse a trabajar las divisiones inferiores. ¿Por qué? Porque los equipos grandes no tienen futuro, los equipos grandes solo tienen presente. Los equipos grandes tienen que ganar hoy día, hoy día, hoy día, hoy día. El triunfo de mañana no nos interesa. Los equipos grandes no pueden tener procesos, tienen que ganar. Y entonces ahí hay una gran diferencia. Y entonces me parece súper interesante esta correspondencia, hablemos así, del ranking financiero por un lado y el ranking del fútbol, que hay una correspondencia muy clara. Creo, y con esto termino, que hay que fortalecer las instituciones, hay que fortalecer los clubes. Yo estoy en la misma línea de Pablo Lucio en el sentido de que tiene que cambiar, tiene que dejar de ser federación, porque una federación no es otra cosa más que la suma de asociaciones. Las asociaciones en el fútbol ecuatoriano prácticamente no existen, quizás con excepción de AFNA, que además tiene un nombre chistosísimo, no sé si se han puesto a pensar, es la Asociación de Fútbol No Amateur, se define por lo que no es no amateur, supongo que será profesional,
Pero imagínense, y muchas de las asociaciones se llaman así. Entonces hay que fortalecer los clubes. Creo que hay que plantear el cambio de la federación, que pase a ser asociaciones de clubes exclusivamente. Porque la federación, en los términos que planteaba la membresía Pablo Lucio, habría que añadir una cosa más. Y es que hay voto calificado. En otras palabras, los de primera tienen una cantidad de votos, las asociaciones otros, y los de la B tienen otros votos, lo cual hace que sea una cosa terriblemente compleja. Creo que la federación tiene que ser mucho más reguladora, tiene que coordinar mucho más del fútbol, tiene que organizar el fútbol, y no a la manera clientelar y patrimonialista que tiene este rato el fútbol, que es por eso lo que no se puede caminar más, porque todo es clientelar, yo te doy esto, tú me das lo otro. Y me parece, igual como ha señalado Carlos Marx, tenemos que entrar en la lógica del fair play financiero. Esto es una cosa que arrancó hace mucho tiempo y fue una iniciativa de Michel Platini en la UEFA, para la UEFA, que tiene una serie de fundamentos que ya se están aplicando en la FIFA, y hoy día la FIFA le está planteando a las confederaciones, a las 6 confederaciones, entre esas la CONMEBOL, para que extiendan una licencia para que según esa licencia puedan jugar los partidos internacionales, lo cual quiere decir que también los nacionales. En esa licencia están presupuestos equilibrados, están normas de seguridad, están características de las infraestructuras, está trabajo en las divisiones, incluso se establecen porcentajes que deberían destinarse para la primera categoría y para las categorías inferiores. A mí me parece que eso es fundamental. Y por último, a mí me parece que el club sigue siendo, tal como está, el elemento esencial de la organización del fútbol. ¿Por qué? Porque el club no es otra cosa más que el espacio de integración de la sociedad civil, mientras las sociedades por acciones son los espacios de integración de las sociedades anónimas, es decir, de los capitales. Y entonces aquí me parece que tenemos que irnos por la primera. Mucho más con la evidencia histórica, empírica, del caso de Colo-Colo. Acaba de salir un magnífico libro en Chile que hace un análisis de la situación económica y la privatización de Colo-Colo y lo que eso ha traído en términos de pérdida de hinchada. ¿Por qué? Porque la hinchada ya no se siente representados por, creo que se llama el fideicomiso o la sociedad anónima blanco y negro, una cosa así. Y entonces yo creo que definitivamente el fútbol ecuatoriano tiene que caminar por un fortalecimiento institucional de los clubes como sociedades civiles, pero que tienen que democratizarse y tienen que generar una política de fidelidad que permita el incremento de las hinchadas. Muchísimas gracias.